Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Bienvenido y bienvenida al canal Vox Luterana. Yo soy el pastor Miguel Torneire y en ese espacio, las buenas noticias acerca de la salvación por la fe en Cristo Jesús y acerca de la iglesia luterana serán proclamadas para ti. Mucho se dice sobre uno de los elementos de la Santa Cena, el vino, o como el propio Jesús lo dijo, el fruto de la vid. ¿Es este fruto de la vid jugo de uva o vino? ¿Qué utilizó Jesús en la copa? Caso quiera saber más, quédese conmigo hasta el final, pues tengo muchas buenas noticias para compartir. Cuando Jesús instituyó la cena del Señor, la noche en que fue entregado, Él estaba comiendo la cena de la Pascua con sus discípulos. Este hecho, junto con las palabras que usó Jesús, hace mucho para revelarnos qué había en la copa que Jesús estaba usando esa noche. Primero, el vino se hizo de uvas, porque Jesús se refiere a él como fruto de la vid, lo que excluiría el vino hecho de cualquier otro fruto. También sabemos que el vino de uva se usaba en la cena de la Pascua y que el vino era vino fermentado. Los 4 relatos de la cena del Señor hablan de la copa. El contenido de esta copa era definitivamente vino. Las referencias en Mateo capítulo 26, versículo 29, y los paralelos con el fruto de la vid no habrían sugerido nada más a los oyentes de Jesús que el vino de uva del ritual judío de la Pascua. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 21, hay corroboración de que la iglesia cristiana primitiva entendía vino por fruto de la vid. El color, tipo u origen del vino de uva es un asunto que los cristianos pueden seleccionar de acuerdo con su situación. Además de las tradiciones de la cena de la Pascua, la palabra griega que se usa en la Biblia para la bebida que se usa en la cena del Señor significa específicamente vino fermentado, proveniente del fruto de la vid. Genematos tes ampelou. Si fuera otra cosa, los autores inspirados habrían usado una palabra diferente o modificado la palabra vino con una palabra adicional para describir la diferencia. Se puede encontrar más evidencia en que la Pascua se celebraba en la primavera, debido a que aún no se había inventado la pasteurización y la refrigeración. Solo sería posible que una persona bebiera jugo de uva sin fermentar inmediatamente durante la cosecha de uva, porque en cuestión de días el jugo comenzaba a fermentar como resultado del calor y las levaduras naturales que se encuentran en la piel de las uvas. Aquí quizás sería bueno revisar lo que nosotros los luteranos creemos, enseñamos y confesamos. En la segunda parte del Catecismo Menor encontramos las explicaciones de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. En la explicación sobre los elementos de la Santa Cena encontramos que el fruto de la vid significa vino y nada más. Pregunta 289.
¿Cuáles son los elementos visibles en este sacramento? Los elementos visibles son pan y vino. Referencia 934. Mateo capítulo 26, versículo 26 y 27. Jesús tomó el pan, tomó la copa. Nota, el fruto de la vid, según Lucas capítulo 22, versículo 18, en la Biblia significa no jugo de uva. Ver también 1 Corintios capítulo 11, versículo 21. A lo largo de la historia de las iglesias, típicamente han intentado utilizar los mismos elementos que la institución original en la medida de lo posible. Esto se debe a que el mandato de Dios incluye elementos específicos y sus promesas están ligadas a esos elementos. Si bien no podemos decir si el vino era tinto o blanco, o de qué uva se hizo, o el contenido de alcohol particular, sí sabemos que era vino de uva fermentado. Para los cristianos que creen que el cuerpo y la sangre de Jesús realmente están presentes en la cena del Señor, y que la cena del Señor sí perdona los pecados, la consecuencia de cambiar los elementos es que tiene el potencial de introducir dudas sobre si el sacramento es válido y capaz de entregar la bendición que Dios ha prometido. Es más, si confesamos correctamente las Sagradas Escrituras, que el sacramento del altar nos entrega los dones del Viernes Santo y de la Pascua, a saber, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, crucificado y resucitado, ¿será que el jugo de uva contiene y entrega la sangre perdonadora de Cristo, tal como lo hace el vino? Por lo general, cuando el jugo de uva se usa exclusivamente en congregaciones, es en congregaciones con una o ambas enseñanzas como parte de su teología. La primera de ellas es la creencia de que el pan y el vino en la cena del Señor representan o simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús en lugar de ser su cuerpo y sangre. Como resultado de esta creencia, usar jugo de uva no presenta preocupaciones sobre la validez del sacramento para ellos. Además, para aquellos que creen que la Santa Comunión simboliza algo, el hecho de utilizar el jugo de uva no es un problema porque los símbolos son sombras que no entregan nada. La segunda de ellas es que tiene cierto nivel de incomodidad con el uso de alcohol por parte de los cristianos. A veces incluso hasta el punto de considerar pecaminoso todo consumo de alcohol. Como no pueden conciliar el uso de vino fermentado con esta creencia, resuelven la tensión usando jugo de uva sin fermentar. Por ejemplo, hay una variedad de vinos disponibles en el mercado actual que se han fermentado de la manera habitual, pero se han destilado hasta un contenido de alcohol del 0,5%, lo que da como resultado un verdadero vino que prácticamente no tiene alcohol. Otra opción es usar el vino de comunión normal que se ofrece en la congregación, pero diluirlo con agua hasta el punto en que el contenido de alcohol sea insignificante. Muchos también han vuelto a usar el cáliz, copa común, como una excelente alternativa,
porque el comulgante puede simplemente permitir que el vino toque sus labios en lugar de consumir todo el contenido de una copa individual. Muchos alcohólicos también han dicho que recibir vino durante la comunión de la mano del pastor de una copa común es una experiencia tan diferente que recibir una bebida alcohólica de su propia mano, que elimina la tentación de volver a sus comportamientos alcohólicos. Además de estas razones prácticas, ya que sabemos que Jesús instituyó la Cena del Señor para nuestro beneficio, podemos tener una confianza fiel de que Dios ciertamente no permitirá que un cristiano sufriera daño espiritual en un sacramento destinado a bendecirlo. ¿Le gustó de lo que compartí? Entonces, deja un le gusta. Suscríbete al canal clicando en el botón rojo que hay aquí abajo y comparte este video con sus amigos, familiares y feligreses. Además, deja un comentario, pues todos ellos son tomados en cuenta. Muchas gracias y hasta el próximo video. Chao.